Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Isabel Sánchez Crisóstomo. En esta ocasión presentaré el tema alteraciones en el metabolismo de nutrientes, que es el tercer tópico de la unidad número 1 del programa de la asignatura Biodisponibilidad de Nutrientes y Nutracéuticos, correspondiente a la licenciatura en Alimentación Sustentable que oferta el Instituto de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Comenzaré con una definición del metabolismo. Es un conjunto de transformaciones químicas catalizadas enzimáticamente que ocurren o pueden ocurrir en un organismo vivo. Se divide en dos procesos, el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo se refiere a la construcción de moléculas complejas a partir de moléculas más simples. Por el contrario, el catabolismo es la degradación de moléculas complejas hacia sus unidades más simples. Los objetivos del metabolismo se enlistan en esta diapositiva y son la obtención de energía química de los nutrimentos, la conversión de los nutrimentos en metabolitos o sus precursores, la interconversión de los metabolitos clave de los procesos metabólicos compensando el flujo de material por las diferentes rutas metabólicas y la construcción de macromoléculas desde los precursores adecuados. En cuanto al primer objetivo, que es la obtención de la energía química, esta se va a llevar precisamente a partir del metabolismo de macronutrimentos, que son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. El objetivo de ello es la obtención de energía. Esto sucede en condiciones normales. Sin embargo, hay algunas alteraciones que van a ocasionar, obviamente, defectos en estos procesos metabólicos. En condiciones normales, el metabolismo se resume de la siguiente manera: el metabolismo de los nutrimentos que mencioné en la diapositiva anterior. Las proteínas se degradan hacia aminoácidos y siguen una ruta hacia la formación de piruvato. Asimismo, puede seguir la ruta de la formación de acetilcoenzima A o entrar directamente hacia el ciclo de Krebs. Y como producto final tenemos a la formación de amoníaco. En cuanto a los carbohidratos, estos se degradan hacia monosacáridos, hacia glucosa. La glucosa se transforma a gliceraldehído 3-fosfato. Todos estos procesos catalizados por enzimas. Continuamos con la formación de piruvato, de acetilcoenzima A, una vez más, que es aquella que entra directamente al ciclo de Krebs para la obtención, obviamente, de energía en forma de ATP y también la producción, obviamente, de dióxido de carbono y agua como productos de desecho. En cuanto a los lípidos, estos se degradan hacia glicerol y hacia ácidos grasos. El glicerol, a su vez, puede seguir la ruta para la formación de gliceraldehído 3-fosfato y los ácidos grasos seguir la ruta hacia la formación de acetilcoenzima A.
que entra, como ya lo mencioné, al ciclo de Krebs. Esta es una visión general del metabolismo normal de los nutrientes. Sin embargo, cualquier defecto en alguna ruta, y me refiero a defectos a nivel enzimático, van a estar ocasionando alteraciones importantes que afectan el estado de salud del individuo. Comenzaremos con las alteraciones en el metabolismo de carbohidratos. Son tres las principales y son mucopolisacaridosis, la enfermedad de von-Yerk y la galactosemia. Comenzaremos con la galactosemia. La galactosemia es la incapacidad de digerir a la galactosa por deficiencia de diversas enzimas. Deficiencia en GALT, en GALE y en GALQI, que son tres enzimas encargadas de metabolizar a la galactosa. ¿Qué es lo que va a ocasionar que la galactosa no se metabolice? Bueno, su acumulación en el organismo. Y esta acumulación a su vez dará lugar a la formación de galactonato y de galactitol. El galactitol es el responsable de una alteración en pacientes con galactosemia, que son las cataratas, que es una de las manifestaciones de esta alteración, además de daño cerebral, ictericia, hígado agrandado y lesión renal. Estas son las características fenotípicas debidas a alteraciones a nivel genético. La enfermedad de von-Yerk. Esta es una deficiencia de la glucosa 6-fosfato. Al existir deficiencia de glucosa 6-fosfato, se va a acumular la enzima que se encarga de hidrolizarla. La acumulación de la enzima que se encarga de hidrolizarla va a ocasionar problemas. Y este proceso se lleva a cabo en la gluconeogénesis y la glucogenólisis, que como sabemos son dos procesos que lleva a cabo el hígado. ¿Para qué? Para obtener glucosa cuando se necesita. Entonces, una de las manifestaciones de esta alteración, de esta enfermedad, es precisamente la hipoglucemia. Y obviamente, además de ella, hay algunas otras manifestaciones clínicas como la obesidad centrípeta. Y la obesidad centrípeta se debe a el crecimiento del hígado. El hígado es uno de los órganos más afectados cuando hay un exceso de metabolitos. ¿Por qué? Porque el hígado es aquel órgano que se encarga de desintoxicar el organismo. Entonces estamos forzando su funcionamiento. Si forzamos su funcionamiento, obviamente va a estar alterado. Y en esta enfermedad se observa esta alteración como un crecimiento anormal. ¿Cómo se trata esta enfermedad de von-Yerk? Utilizando fórmulas sin lactosa, obviamente, y también fórmulas que ya estén previamente hidrolizadas. Además, hay que suplementar con vitamina D, vitamina K y calcio. La mucopolisacaridosis. Esta es una enfermedad caracterizada por la deficiencia de enzimas que procesan glicosaminoglucanos. Los glicosaminoglucanos están clasificados dentro de los mucopolisacáridos. Por ello, la enfermedad se llama mucopolisacaridosis. Entonces, ¿a qué se refiere? A la acumulación
de mucopolisacáridos a diferentes niveles en células, tejidos, órganos, como los huesos, ocasionando malformaciones en las articulaciones, ocasionando rigidez de las mismas, crecimiento anormal del hígado y del vaso. En corazón se afecta a los tejidos y a las válvulas, al tejido cardíaco y a las válvulas, y también hay manifestaciones a nivel de cerebro. Las manifestaciones clínicas también incluye un abdomen abultado, las manos en forma de garra, rodillas juntas y retardo en el crecimiento. ¿Cuál es su tratamiento? Al existir deficiencia enzimática, bueno, lo que se intenta es realizar una terapia enzimática. Sin embargo, la terapia enzimática no consiste en administrar por medio de una inyección las enzimas. ¿Por qué? Porque estas no pueden atravesar la barrera hematoencefálica, por lo tanto, la administración tiene que ser a nivel intervertebral. Además, se utiliza el trasplante de médula ósea y obviamente al tener algunas imposibilidades físicas, se recomienda procesos de rehabilitación. Continuamos con las alteraciones en el metabolismo de las proteínas. Son 4 principales, que son la fenilcetonuria, la tirosinemia, la orina con olor a jarabe de arce y la homocistinuria. La fenilcetonuria es aquella en la cual está afectado el metabolismo de la fenilalanina. La fenilalanina en condiciones normales se convierte hacia tirosina. Sin embargo, cuando hay un deficiente metabolismo, lo que se ocasiona es que no se transforme hacia tirosina, acumulándose en el organismo. Y una vez más, el hígado es aquel que va a tratar de eliminar el exceso de fenilalanina. Por ello es que la fenilalanina puede verse en orina y por eso es el nombre de la enfermedad, fenilcetonuria. Se ocasionan trastornos a nivel mental como retraso, hiperactividad, estereotipias y alteraciones de la conducta como el autismo, la agresividad, la agitación, además de otros síntomas como las convulsiones, la microcefalia y la hipotonía. Otra alteración es la orina con olor a jarabe de arce. En condiciones normales, los aminoácidos que son obtenidos de una dieta rica en proteínas se degradan por medio de enzimas BCCAD. ¿Para qué? Para la obtención de energía y obviamente para su función de crecimiento, entre otras funciones más que tienen las proteínas. En el caso de la alteración en estas enzimas que desdoblan específicamente a aquellos aminoácidos de cadena ramificada, no se va a llevar a cabo de manera normal este proceso, esta obtención de energía y de crecimiento, sino que se van a acumular de manera anormal los aminoácidos de cadena ramificada. Ahorita les voy a mostrar cuáles son
esos aminoácidos, y esta acumulación excesiva va a ocasionar problemas de salud que se verán reflejados mayormente a nivel del sistema nervioso central. Estos aminoácidos de cadena ramificada son la leucina, la isoleucina y la valina. Son aquellos que no pueden ser metabolizados en este trastorno. Continuamos con la tirosinemia. Esta consiste en la acumulación de la tirosina por un defecto también en su metabolismo. Obviamente, al estar acumulado, va a estar presente en sangre en un 35% y en orina en un 29%. Estas alteraciones generan, una vez más, enfermedad hepática, además de enfermedad renal. La homocistinuria. La homocistinuria también consiste en un defecto en el metabolismo de la homocisteína. Y esto va a ocasionar que se acumule la homocisteína a nivel de cerebro, a nivel cardiovascular, a nivel óseo, y también se encuentra afectando a el ojo. ¿Cuál es el tratamiento nutricional en trastornos de proteínas? Bueno, se trata de disminuir el consumo de proteínas de alto valor biológico. Los alimentos que los contienen son obviamente la carne, los huevos, la leche, los quesos, en general los productos lácteos, los frutos secos, entre otros. Y aumentar el consumo de aquellos alimentos con proteínas de menor valor biológico, como las frutas y las verduras, como los cereales, las grasas, entre otros. Sin embargo, aquí el riesgo es pues que no se aporte la cantidad suficiente de proteínas. Por lo tanto, se necesita de una suplementación proteica. Continuamos con las alteraciones en el metabolismo de lípidos. Estas son la disbeta-lipoproteinemia, la kilomicronemia, la hipertrigliceridemia y la hipercolesterolemia. Recordemos, estas son alteraciones en el metabolismo de lípidos. La hipercolesterolemia. Esta tiene la característica de que se encuentran disminuidos los receptores para LDL o la apolipoproteína B100. Son las dos sustancias que se encuentran deficientes, lo que va a ocasionar que las lipoproteínas de baja densidad no se unan a su receptor. Y entonces, si no se unen a ese receptor, van a acumularse. Obviamente esto puede tener un origen genético. El gen específico es el PCSK9, que está alterado y que provoca provoca la deficiencia de los receptores del apolipoproteína B100 y desencadena pues la hipercolesterolemia como tal. Además, la hipercolesterolemia tiene como riesgos infartos a nivel cerebral o infartos a nivel
cardíaco. La hipertrigliceridemia, esta es debida a un exceso de los triglicéridos en la sangre. Los triglicéridos son aquellas moléculas lipídicas que constan de una molécula de glicerol más 3 ácidos grasos. Entonces, van a estar acumulados en el torrente sanguíneo, ocasionando trastornos también. ¿Y qué trastornos ocasiona esta acumulación? Principalmente el síndrome metabólico. El síndrome metabólico, como sabemos, es un conjunto de trastornos, como lo son la intolerancia a la glucosa, las dislipidemias, obviamente, la hipertensión, y tienen como base a la obesidad que se lleva a cabo en la parte media del organismo, que es la obesidad central. La quilomicronemia. Esta es ocasionada por la deficiencia de lipoproteína lipasa y de apolipoproteína C2. Sabemos que los kilomicrones se forman para poder ser absorbidos, para poder ser absorbida la grasa hacia el torrente sanguíneo y poder ser transportada. ¿Por qué? Porque en su superficie tiene las moléculas que son hidrosolubles y en su interior tiene aquellas que son liposolubles. Entonces, de esa manera, dejando las partículas hidrosolubles por fuera, es que pueden absorberse y pueden ser transportadas a través del organismo. Sin embargo, cuando existe una deficiencia de lipoproteína lipasa y de apolipoproteína C2, estos kilomicrones no pueden ser disgregados, ¿sí? Solamente la formación de kilomicrones es para efectos de absorción y de transporte. Finalmente, dentro del organismo se disgregan en sus unidades más simples para poder ser utilizadas. En este caso, la deficiencia va a ocasionar que no se disgreguen y no puedan ser utilizados, y por lo tanto van a acumularse, y su acumulación ocasiona pancreatitis aguda, lipemia retinalis y xantomas eruptivos. Esto es a nivel de piel. Continuamos con la disbeta-lipoproteinemia. Esta se debe a la deficiencia de apolipoproteína E, lo que ocasiona que se acumulen kilomicrones, así como lipoproteínas de baja densidad y de intermedia densidad, lo que ocasiona también alteraciones cutáneas y obviamente aterosclerosis. ¿Cuál es el tratamiento nutricional en general para defectos en el metabolismo de los lípidos? Obviamente, disminuir el consumo de grasa, controlar el peso, aumentar el consumo de fibra soluble. Como sabemos, la fibra ayuda a retener la grasa y no permitir que sea absorbida. Disminuir también el consumo de colesterol, evitar las grasas trans y además de considerar el uso de ácidos grasos omega 3. Estas son algunas de las referencias que se revisaron durante la elaboración de la presentación, y con esto finalizo. Espero haya quedado claro y muchas gracias por su atención.